Hola, Dios le bendiga, hermanos. Vamos a buscar juntos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Estamos viendo en el grupo de jóvenes, estamos estudiando los estatutos del reino, que es un tema muy lindo que está en el libro Vida de Cristo. Creo que lo están dando los días domingos acá a la tarde, cada 15 días, creo que se juntan, no sé si todos los domingos. Y estamos viendo ese tema y bueno, quería compartir un poco con ustedes también lo que hemos estudiado. Espero que sea de bendición. Gracias. Estamos viendo en el capítulo 7, donde el Señor Jesús viene hablando de los estatutos del reino, o sea, de cómo Él va a gobernar o cómo Él gobierna en su reino y va a gobernar un día sobre todo el universo. Dice la palabra que será por 1000 años, primero y luego será para siempre. Pero cuando Él está terminando de hablar de estos estatutos, que son como las leyes o los reglamentos de su reino, habla de los estatutos de estabilidad. Y dentro de esos estatutos está el sermón o la parábola que Él hace de la puerta estrecha, en el capítulo 7, versículos 13 y 14, donde compara y habla de que hay un camino angosto y un camino ancho, una puerta estrecha y una puerta ancha o espaciosa. Y dice que pocos son los que hallan la puerta estrecha, la que lleva a la salvación. Y luego inmediatamente en el versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas, porque que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Señor, te agradecemos por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu presencia. Pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, tanto para hablar tu palabra como para escucharla. Necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo. En esta mañana, Señor, llénanos de ti, que tu presencia, Señor, nos inunde. Tu amor, Señor, sea derramado en nuestros corazones, como dice tu palabra, para poder andar en tu camino, para poder obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, guardaos, dice el Señor, de los falsos profetas. En ese contexto que viene hablando de las dos puertas, donde nos invita a entrar por la puerta estrecha, a andar por el camino angosto, un camino que no va a ser cómodo, que no va a ser fácil, ya lo hemos hablado varias veces, pero en ese contexto dice: guardaos de los falsos profetas. La palabra guardaos nos va a remitir a poner atención, a mantener la guardia alta, guardar. No sé cuántos han boxeado alguna vez o han practicado el boxeo o les gusta ver el boxeo. ¿Sí? Es raro ver un boxeador que pelee con las manos abajo, ¿cierto? Generalmente el entrenador lo reta cuando hace eso. ¿Por qué? Porque uno como me enseñó mi abuelo, con las manos arriba, porque yo era peleador cuando era chico, y mi abuelo me enseñaba que tenía que cubrir las zonas vitales con las manos, para que no me pegaran, ¿cierto? Eso es ponerse en guardia. Y uno no entiende por qué se acurrucan así los boxeadores, pero es para cuidarse todas las partes vitales del cuerpo, ¿sí? Porque no es bueno que le peguen a uno. Amén.
Y bueno, el Señor Jesucristo está diciendo eso. Guárdense, pónganse en guardia contra los falsos profetas, porque se van a levantar muchos. Tenemos que distinguir y aprender para saber cómo ponernos en guardia, como hacen los que practican ese deporte y entrenan muchísimo para que no les peguen, para que no los dañen. Igualmente nosotros tenemos que cuidarnos, ¿cierto? Pero el peligro que hay también es que por no saber distinguir cuál es un verdadero profeta de un falso profeta, nos cerremos completamente a todos los profetas. Nos cerremos completamente a todos los maestros, por dudar, porque no sabemos distinguir o discernir. Entonces vamos a ver si en esta mañana podemos tratar de entender o distinguir cuál es un verdadero profeta y cuál es un falso profeta, según lo que dice la palabra, para no cerrarnos justamente a la voz de Dios. ¿Qué es un profeta? Sería una pregunta que podemos hacernos para empezar a investigar sobre esto. Un profeta es un vehículo de comunicación que Dios tiene para comunicarse con el hombre. Es un mensajero autoritativo de Dios, es decir, que tiene toda la autoridad de Dios para hablar. Vamos a ir al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Fíjense que ahí dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, luego sigue: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hablando del Señor Jesucristo. El Señor habló, dice el autor de Hebreos, en la antigüedad a través de los profetas, pero en la actualidad habla a través de Jesucristo. Y es muy claro cuando uno lee el Nuevo Testamento y lo compara con el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento los profetas se levantaban y decían, así dice el Señor. O decían, por ejemplo, Dios me ha enviado a hablar. Pero Jesucristo, cuando Él empezó a predicar o a hablar, decía, escrito está. ¿Cómo decía el Señor Jesucristo? Escrito está. Ya no decía, así dice el Señor. Decía, escrito está. Le estaba dando autoridad ¿a qué el Señor Jesús? A las escrituras. Entonces ahí está la autoridad de Dios. Ahora, el Señor nos habla a través de Jesucristo. Se revela en Jesucristo a nosotros. Entonces dice acá que antiguamente los profetas hablaban así y ahora el Señor se revela por Jesucristo. Pero siempre Dios quiere revelarse a nosotros. Siempre Dios quiere hablar con nosotros. Y sabe que necesitamos escuchar su voz. Adán era un hombre que estaba en santidad en el huerto, en perfección, en inocencia, pero aún así necesitaba escuchar la voz de Dios. Y que Dios le dijera, bueno, Adán, vas a hacer esto, vas a labrar la tierra, vas a gobernar la tierra. Apareció Eva y le dijo, esta va a ser tu mujer. Dios lo dirigió, Dios le ordenó, Dios lo instruyó a través de su voz, porque en ese momento Dios le hablaba audiblemente. Luego, cuando cae el hombre, Dios empieza a hablar a través de los profetas. ¿Qué pasa? Si ellos, que estaban en ese estado de pureza, necesitaban que Dios los guiara, ¿necesitaremos nosotros que el Señor nos guíe?
¿cuánto más nosotros? ¿Cierto? Que nuestra naturaleza está caída y siempre estamos tendiendo, dice la palabra de Dios, a lo malo. Necesitamos escuchar la voz de Dios y eso es lo que el Señor nos ofrece por medio de Jesucristo. Escuchar su voz, conocerlo a Él. El hombre por sí mismo está incapacitado de escuchar a Dios, está incapacitado, no lo puede oír. El hombre está muerto, dice la Biblia, en delitos y pecados. Efesios 4:18 nos da una pista de esto. La carta de Efesios. Acá está el hermano ayudando, espectacular. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ese es el estado del hombre sin Dios, el hombre sin Cristo. Hay dureza en el corazón, está cerrado a la palabra de Dios. Primera de Corintios 2:14 también nos dice algo parecido ahí Pablo. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ese es el estado del hombre sin Cristo. Pero cuando el Espíritu Santo viene y obra milagrosamente en nosotros y podemos entender la palabra de Dios, por gracia recibimos la salvación del Señor y empezamos a comprender y empezamos a entender. Y Dios se revela a nosotros a través de Jesucristo en su gran misericordia. Es decir, que un profeta verdadero podemos decir que es aquel que habla la palabra de Dios a través de las Escrituras. ¿Sí? A través de las Escrituras. ¿Qué será entonces un falso profeta? La otra pregunta. Es alguien que pretende hablar en nombre de Dios, pero habla por su propia cuenta. Ahora, esto es importante porque es difícil discernir entre uno y otro, porque no es alguien que viene y dice, vengo a hablar en el nombre de Mahoma, o vengo a hablar por los mormones, o vengo a hablar, soy un brujo, vengo a hablarte de parte de Dios. No, dice, yo soy un hombre de Dios y vengo a hablar de parte de Dios. Entonces es difícil discernir, porque dice, puede venir y decirme, Dios dice así, o aún puede decirme, la Escritura dice así, dice la Escritura, y torcer la Escritura para decirme o enseñarme algo que no es verdad, que es una falsedad. Mateo 24:4, ahí nos habla el Señor de que esto va a ocurrir. No sé si lo tenemos ahí. 24:4, 5 y después vamos a leer el 11. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. El 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Fíjense que está usando la palabra muchos. Y el versículo 11 que dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Si hay una palabra que destaca, ¿cuál es? Muchos. Lamentablemente muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El Señor lo está diciendo ahí en el Evangelio para que nosotros estemos alertas, en guardia, cuidándonos de esto. Hechos capítulo 20, versículo 29, vamos a leer ahí. No sé si se lo pasé al hermano el versículo, sí. Dice, porque yo sé que después de mí, este es Pablo hablando, un tiempo antes de morir. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y el 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Se iban a levantar aún de esos mismos hombres que estaban siguiendo a Pablo, quienes iban a ser engañados y iban a arrastrar a los discípulos. Segunda de Corintios 11, 13, no sé si lo pasé, pero bueno, lo buscamos. Segunda de Corintios 11, ahí está. Porque estos son falsos apóstoles,
obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, que dice el 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y el 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces en esa época ya había apóstoles que no eran los 12, pero había algunos que eran falsos, y acá los está exponiendo Pablo, falsos apóstoles. Como les decía, quizás una secta es más fácil de distinguir, ¿no? Pero cuando alguien viene y dice yo soy un apóstol de Jesucristo y cita la Escritura, es más difícil de distinguir que es de Dios o que no es de Dios. O viene alguien diciendo que es un profeta y cita la Escritura, ¿sí? No digamos que empieza a decir cosas, sino que cita la Escritura, es más difícil de distinguir. Por eso el Señor nos dice que tengamos cuidado, que nos guardemos de estos, que nos mantengamos en guardia. Esa es la advertencia del Señor Jesús. Son lobos rapaces, dice la Escritura, ¿no? Compara a las ovejas con los hijos de Dios y a los lobos con los hijos del diablo, a las ovejas con el creyente y a los lobos con estos farsantes. ¿Por qué farsantes? Porque son lobos pero están vestidos de ovejas. Es difícil distinguirlos. Externamente parecen mansos, parecen inofensivos, hasta lo que enseñan, ya vamos a ver que parece bueno, pero cuando uno va adentro son crueles lobos, que lo único que hacen es despedazar a la gente. ¿Saben que el lobo es un animal que no se puede comer? ¿Alguna vez intentó comer un lobo? Gracias a Dios por las vacas, las ovejas, ¿no? Pero un lobo es imposible, carne horrible, no se puede domesticar tampoco, porque son animales salvajes, es peligroso domesticarlos. En cualquier momento se dan vuelta y despedazan. Y estos se disfrazan, siendo lobos rapaces. Jesús está hablando de estas personas que están disfrazados de ovejas. Hacen lo posible para engañar, para desviar del camino a través de falsas enseñanzas. Romanos 16, 17 nos muestra un poquito de esto también, nos aclara más. Romanos 16, 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. O sea, hablan, acá la traducción de suaves palabras, el original es crestología. Cresto es algo útil y beneficioso. O sea que van a venir enseñando cosas útiles que pueden servir. Cómo llevarse bien con la esposa, cómo llevarse bien con los hijos, cómo prosperar económicamente, cómo lograr tener un buen pasar económico, o cómo lograr crecer en tu ministerio. ¿Son todas cosas malas esas? No, son positivas, pero las enseñan también los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos profetas. Entonces es más difícil de distinguir. Usted me está diciendo, aclarame algo. Es bien difícil de distinguir, hermanos. Por eso el Señor está diciendo, guarda. Guay, decían antes, ¿no? Guarda. Con lisonjas dice que hablan. Lisonja, ¿qué es un lisonjero? ¿Alguien sabe el significado de lisonjero? Alguien que habla, siempre te habla bien, te deja tranquilo, ¿cierto? Qué capo que sos. Sos un genio, crack.
Bueno, eso es común, pero nunca le dice nada, nunca lo incomoda. Uno siempre se va de la iglesia contento, nunca se va pensando. No digo que no pueda ser así, pero cuidado si siempre es así. Nunca me voy desafiado por la palabra de Dios, nunca me confronta la palabra de Dios, siempre me voy contento y nunca me voy triste de la iglesia. Eso es peligroso, porque si yo me voy triste porque la palabra de Dios me amonestó, eso quiere decir que hay esperanza para mí, que Dios me está hablando. Me acuerdo siempre que el pastor nos decía, cuando oren, digan: Señor, aunque sea repréndeme, pero dime algo. ¿Se acuerda de eso? Repréndeme, pero dime algo. No me dejes sin oír tu voz. Porque Dios al que ama lo disciplina, lo reprende, lo corrige, instruye a aquel que tiene por hijo y lo castiga también, dice la Biblia. ¿Por qué Dios hace eso? Porque ama a sus hijos y no quiere que vayan por el camino equivocado. Entonces a veces me voy a ir triste de la iglesia. No se enoje con el predicador, no se enoje con la pastora, con los ancianos. Dios capaz que le está hablando. ¿Qué le parece? ¿Sería lindo o no? Capaz que Dios me está hablando. Y si uno va con ese pensamiento, se arma con ese pensamiento, va a venir y va a recibir de Dios todo lo que Dios le diga. Y a veces se va amonestado, pero dice: no me voy a enojar con el Carlito. Voy a preguntarle a Dios si lo que dijo es verdad o no. ¿Y sabe qué? Dios le va a hablar. Le va a decir: no, se equivocó el Carlito, o tiene razón. Es así, Dios habla. Amén. Dios habla, pero yo me puedo equivocar. Eso es verdad también. Así que bien hacemos en buscar al Señor y preguntarle a Él. Bien hacemos en ir a la palabra y escudriñar, para que no nos engañen los falsos maestros. Amén. Qué bueno que no dijo amén. No, es bueno, ¿por qué? Porque está pensando lo que estoy diciendo. Eso me pone contento a mí. Me pone contento. Claro, si usted dice amén a todo, ahí me preocupo yo. En serio, le digo. Pero cuando piensa, digo: estás pensando, estás razonando. Genial. Eso es lo que Dios quiere. Dice después, la característica general de estos maestros falsos, escuche bien esto, es que ofrecen la salvación, pero rebajan las demandas del Evangelio. Y ahí se va a aclarar un poquito más. Rebajan las demandas del Evangelio. Es mucho más fácil el camino que les enseñan estos maestros que el que enseñó Jesús. Le rebajan muchos le sacan la cruz. No hay que morir, no. Ámate a ti mismo, dice la Biblia, y se meten por ahí y se van a cualquier lado. Si no me amo a mí, ¿cómo voy a amar al otro? Primero amate vos y después ama al otro. O sea que no hay que amar al otro hasta que no me ame yo. ¿Es lo que enseñó Jesucristo? Qué bien que no dice ni no ni sí. Está pensando, lo estoy incomodando, qué bueno. No, me van a echar. No, pero es bueno pensar. No es lo que enseñó Jesucristo. Uno tiene que ver toda la Biblia y ahí está la verdad. Sí, hay que amarse, pero también hay que amar al otro. Aún a nuestros enemigos, dice la Biblia, ¿o no? Y nos enseñan a que no hay sufrimiento. En el reino de Dios no hay sufrimiento. Pare de sufrir. Sí, a veces es fácil identificarlo, pero por ahí se meten también entre nosotros y nos enseñan que no hay que sufrir. ¿Por qué estás sufriendo? Te falta madurez. ¿Por qué estás enfermo? Te falta fe. ¿Has escuchado eso? Qué triste, ¿no? Yo estaba enfermo, qué triste cuando pasa eso. ¿Qué pecado habrá cometido que se le enfermó a alguien? ¿Qué pasa que no consigue trabajo? Seguro que está en pecado y Dios no lo escucha. Qué feo cuando pasa eso, ¿verdad? Porque cuando hemos atravesado situaciones tristes, lo menos que queremos escuchar es eso. De todas maneras, hay que hacer como le dije recién. No se enoje con el hermano. Vaya y dígale: Señor, ¿será verdad lo que dice el hermano? ¿Estaré en algún pecado? Quizás estoy equivocado. Quizás hay algo que hice que no te agradó. Pero muchas veces el Señor nos hace pasar por una escuela para que aprendamos.
el sufrimiento, la soledad, para que aprendamos que solamente dependemos de Él, que no tenemos que confiar en las riquezas, que no tenemos que confiar en las circunstancias, sino solamente en el Señor. Entonces, es fácil juzgar al otro, pero ponerse en el lugar del otro, orar por él, es difícil. Entonces por ahí muchos dicen, bueno, enseñan eso de que el que no tiene fe sufre, le va mal, no proclama la palabra, entonces todo le sale mal. Proclamación positiva, no sé cómo es control mental, hermano. Yo cuando era chico eso se llamaba control mental. Yo me programo, repito y digo varias veces y eso se vuelve realidad. ¿Cómo se llama eso? Control mental, hermano. Nueva era. Y está metido a veces en la iglesia. No, hermano. Claro, el pecador así se siente tranquilo, en paz, y por ahí le dicen, mira, hace la oración de fe, y ya estoy siendo más claro, y la oración de fe y te vas al cielo. Entonces vamos por todos lados a evangelizar y le decimos, a ver vos, ¿crees en Dios? Sí. ¿Querés ir al infierno? No. Orá esta oración y te vas al cielo. Padre, perdona mis pecados, tú eres mi Señor y Salvador. ¿Oraste? Sí, sos salvo. Y nos vamos. Hermano, Hechos 20, 18. Hechos 20, 18, ahí Pablo nos aclara bien esto. Eso sí se ha metido en la iglesia evangélica. Tiene una historia eso de la oración de fe, que empieza con Billy Graham. Eran tanta gente que venía a las reuniones de él, que no alcanzaba para evangelizar a todos. Entonces hacían una oración de fe, pero no quedaba ahí. Después había que discipular a la gente. ¿Qué pasó? Que se volvió costumbre y quedó, más que nada en las iglesias pentecostales como la nuestra, orar la oración de fe y la gente salva. Equivocada teología. Hechos 20, 18 dice Pablo, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo enseñaba, predicaba en las calles, predicaba en las casas, pero ¿qué hacía? ¿Qué enseñaba? ¿Qué predicaba? El arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, que es lo mismo que Jesucristo predicaba. Dice que Jesucristo decía, arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso enseñaba Jesucristo. Ahora, ¿qué Evangelio voy a creer si no lo escucho? Si no me lo enseñan. ¿Eso lleva tiempo o no? ¿Cuánto tiempo lleva enseñarle el Evangelio a una persona? No sabemos, porque cada persona es distinta. Quizá uno lo entenderá en 2, 3 días, otro en 1 año, otro en 2, 3 años, otro en 10 años. No podemos decretar que la persona es salva ya por orar una oración, o porque viene a la iglesia, o porque ofrenda o diezma, o porque hace las cosas que Dios le dice. No, tenemos que enseñar y predicar el Evangelio y enseñar el arrepentimiento y la fe en el Evangelio de Jesucristo. Ese es nuestro deber y la gente será salva. El Espíritu dice que añadirá los que van a ser salvos. Romanos 6, 14. Vamos a ir ahí. Porque el pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjense qué importante es este versículo, porque hace una diferencia. Antes el pecado reinaba en mí, es decir, yo hacía lo que el pecado me decía que hiciera. Pero ahora, cuando he venido a Cristo, la gracia de Cristo reina en mí. Y ahora me dirige el Señor por su gracia. Me da la fuerza para vencer el pecado, para andar en el camino
de la fe en Cristo Jesús y ya he dejado el pecado. Hasta que eso no pasa, no he nacido de nuevo. Por más que venga a la iglesia, por más que me esfuerce ayunando o haciendo, orando, no sé, lo que sea, si esto no pasa en mi corazón, no he nacido de nuevo. Si el pecado sigue gobernando en mi corazón, no he nacido de nuevo. Pero si la gracia de Cristo gobierna y reina en mí, entonces soy salvo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero ¿quién puede ver el corazón? Yo no puedo. Ni mi propio corazón puedo ver. Pero Dios sí. Y esa es nuestra esperanza. Podemos decirle, Señor, examíname. Mira mi corazón. ¿Habrá perversión en mi corazón, Señor? ¿Habrá todavía pecado reinando en mí que te está quitando el trono a ti? Examíname, Señor. El versículo 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y habla lo mismo que estamos diciendo. Antes servíamos al pecado porque éramos esclavos del pecado. Pero ahora, si hemos venido a Cristo, servimos a la justicia de Dios. Y andamos en la justicia del Señor. Por eso el Señor dice también, por sus frutos los conoceréis. Hoy en día uno puede ver gente, no quiero decir nombres, pero gente muy famosa que dice, yo ahora sirvo a Cristo. Y ya le dan lugar para que predique, etc. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que, por qué está predicando? Y porque es famoso y es rico. ¿Y? Yo también. No. ¿Por qué se ríe? Así, ¿sabe cuántos años estoy en el Evangelio? Y esto no es autoridad de nada, pero hace 30, bueno, tengo casi 50, desde los 8 años. Estoy sacando mal la cuenta, me parece. De los 8 años, 42, pará. Bueno, sí, tienes razón. 8 años, se me cayeron un par de sotas. Y hermano, empecé a predicar en esta iglesia cuando el pastor Juan me pidió que predicara. En realidad con los jóvenes primero. Pero primero me miraron a ver si yo tenía buen testimonio. Y si tenía algún conocimiento. Ahora mandan a cualquiera a predicar. Siempre y cuando sea famoso para que atraiga mucha gente. Y rico también para que... No sé para qué. Pero eso por lo menos sospechoso. Amén. No vamos a pensar mal, pero qué difícil. La ponen difícil. ¿Dónde está el testimonio? Pablo dice que tenía marcas del apostolado. ¿Y marcas qué significaba? Que lo habían azotado, que casi lo habían matado por predicar el Evangelio de Cristo y no negar su fe. Estos nos entretienen y nunca nos van a confrontar con el pecado. Los falsos maestros, los falsos profetas, nunca le van a decir algo del pecado. El veneno de estos falsos maestros no está solo en lo que dicen, sino en lo que no dicen también, en lo que no hablan. Hay un pastor que tiene una iglesia muy grande en Estados Unidos, creo que es la más grande de Estados Unidos, y él decía, ¿para qué le vamos a hablar del pecado a la gente? La gente tiene sus problemas, sus dificultades, sus situaciones. Vienen a la iglesia para sentirse bien. Y esa es la teología que tiene el pastor principal, fundador de esa iglesia. ¿Qué queda para los otros pastores? Porque es una iglesia enorme. Pero eso se ha puesto como de moda. Y quiere entrar en nuestras vidas también. Que no me confronten, que no me incomoden, que no me digan nada. Que me miren y que no me toquen. Que no me digan nada. Ahí termino. Que no me digan nada, dice. Apocalipsis 22. Vamos a ir terminando con Apocalipsis porque es interesante, bien interesante lo que dice Jesús
sobre estos tiempos. Versículo 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto está en la palabra también. Es una advertencia para esos falsos maestros que se atreven a quitar y no predicar todo el consejo de Dios como hacía Pablo. Porque Dios quiere sanarnos, Dios quiere bendecirnos, pero quiere ser Señor sobre nuestra vida. Quiere reinar sobre nosotros y no quiere compartir su reino con nadie, ni con nosotros, ni con Satanás, ni con el pecado, ni con los vicios. Jesucristo quiere reinar completa y absolutamente sobre nuestras vidas. Y ahí vendrá la bendición del Señor. Y Él mismo nos habla, fíjese ahí en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer un par de versículos donde Él habla de esto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El Señor habla con amor, pero dice y demanda arrepentimiento. Es decir, cambia la actitud. Sal de la rebeldía, sal del pecado, sal de ese lugar y busca a Cristo, porque Él da otra oportunidad. 19 veces más o menos el Señor predica en los evangelios sobre el arrepentimiento, y acá en Apocalipsis 7 veces. 7 es el número perfecto. El mensaje de Dios para nosotros, su iglesia, porque es el mensaje para la iglesia. Apocalipsis 2, versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor en su misericordia da tiempo. Da tiempo. Hermanos, un día esa puerta estrecha se va a cerrar y nadie más podrá entrar. Pero hoy esa puerta está abierta para nosotros. Ese camino angosto está dispuesto para que nosotros andemos por él. Hoy hay una oportunidad más del Señor para venir al arrepentimiento y creer al Evangelio. Es una buena noticia. Pero hay un solo camino para llegar al Señor, al Padre, y es Jesucristo. Es el camino de Dios, es la puerta estrecha, es el camino angosto. No hay otro camino. Por más que los maestros falsos, los profetas digan que hay otra forma de ser evangélico, de seguir a Cristo, no hay otra forma. Hay solo un camino para llegar al Padre. Jesucristo dijo: yo soy el camino. Y Jesucristo es el que dice, Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Se había levantado, le conté, uno que decía que el Señor venía el 18 de septiembre de este año, el rapto, ¿sí? ¿Qué pasó? Gané un montón de asados, hermano. Gloria a Dios. En serio le digo. No hay que apostar, hermano. Pero gané un montón de asados. 3:19 dice, 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Hermano, el amor de Dios no es como el que nosotros imaginamos, es perfecto, porque Dios no es que tiene amor,
Él es amor. Dios no contiene amor, Él es amor. Es su naturaleza, pero también es justo, y también es santo, y también es recto, y también es misericordioso, y también tiene ira. El amor de Dios no es como el amor que conocemos nosotros, que nos enseñan en las novelas, que uno se enamora y se pierde. No, no es así. Él es justo, pero nos sigue amando. Y está diciendo acá, al que amo yo lo reprendo y lo castigo. ¿Por qué? ¿Para hacerle daño nomás? No, dice, sé pues celoso y arrepiéntete, para que vengas al arrepentimiento, para que entres por el camino angosto, por la puerta estrecha, para que entiendas que no hay otro camino, que no hay otra forma de llegar al Padre. El otro camino es una ilusión, el camino ancho es un engaño. El Señor nos llama a nosotros, hermanos, en esta mañana. Yo no sé cómo es la situación de cada uno, pero el Señor nos está llamando al arrepentimiento una vez más, a alejarnos de aquellas enseñanzas falsas que se pueden haber enquistado en nuestro cerebro o en nuestro corazón, porque esas herejías son destructoras, dice Pablo. Se levantarán muchos y enseñarán herejías destructoras, porque se enquistan y nos hacen creer que no, que Dios no es malo, que Dios no castiga. Dios no es malo, no es malo, pero que Dios no castiga. Relacionamos el castigo con la maldad. Ahí está la confusión que tuve. Relacionamos que el castigo es malo. Si Dios castiga, Dios es malo. No, Dios castiga porque ama. Dios corrige porque instruye a sus hijos, los enseña y no los deja sin esa salvación. Isaías 55 dice, creo que lo leyeron el domingo pasado o el anterior: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Dios quiere que nos deleitemos. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Hay vida en el Señor para nosotros. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Ese es el arrepentimiento. Dejar el camino del pecado y volvernos al Señor es el llamado que nos hace Dios con amor, todavía hoy. No sabemos mañana, pero hoy sí, el Señor nos llama. El cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuál es el poder de la sangre de Jesucristo, hermano? Que nos limpia de todo pecado. De todo pecado. No hay pecado que la sangre de Jesucristo no pueda limpiar. Que la gracia del Señor no nos pueda sacar de ahí. No nos pueda libertar. No hay vicio que el Señor no pueda vencer. Él tiene todo el poder para hacerlo. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Señor, te agradecemos en esta mañana
porque es una nueva oportunidad para nosotros de venir a ti, de acercarnos en humildad, confiadamente al trono de la gracia, en el nombre de Jesucristo, y pedirte, Señor, perdón por nuestros pecados, perdón por nuestra maldad, porque tu palabra dice que en nosotros hay perversión, siempre hay una inclinación a lo malo, pero tú eres justo, Señor, tú eres santo, y queremos acercarnos a ti. ¿Cómo haremos si nosotros somos pecadores y tú eres santo? Gracias a Dios por Jesucristo, que dio su vida en la cruz por nosotros y tendió un puente para que podamos llegar al Padre en su gran amor y misericordia. Y en esta mañana, Señor, queremos venir a Cristo de todo corazón, pedirte perdón, Señor. Si tú has visto en nosotros quizás que no hemos seguido tu camino, que hemos andado quizás en una idea falsa, errónea, que nos ha engañado, te queremos pedir perdón en esta mañana y rogar que tu Espíritu Santo traiga liberación. Tu palabra dice que el que tiene sed venga y beba gratuitamente, Señor, y en esta mañana venimos a ti. Tú le dijiste a la samaritana, si yo te diera el agua, si tú me pidieras, yo te daría esa agua de vida eterna. No tendría sed jamás, nunca más. Y ese mensaje es para nosotros, Señor, en esta mañana. Clamamos por tu perdón. Señor, te pedimos perdón. Límpianos con la sangre de Jesucristo. Lávanos más y más de nuestra maldad. Enséñanos a andar en el camino de la vida, en el camino de la santidad, en el camino angosto, para que no nos desviemos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Orienta nuestros pasos, Señor. No permitas que el enemigo nos engañe. Señor, que tengamos cuidado de la doctrina que oímos. Hay tantos medios de comunicación ahora y es tan prolífico que a veces escuchamos cosas que nos confunden. Pero venimos a ti, Señor. Tu palabra dice que el Espíritu Santo los guiará a toda verdad y justicia. Guíanos, Señor. Guíanos para que no seamos insensatos, para que no seamos personas fáciles de engañar. Ayúdanos a llegar a los estudios bíblicos. Ayúdanos a leer tu palabra en nuestra casa. Ayúdanos a participar en la comunión de la iglesia para crecer en madurez y que ya no seamos engañados. Guárdanos, Señor, en tu mano y permítenos tener la guardia en alto contra los falsos maestros y los falsos profetas. En el nombre de Jesús. Amén.